Si eres de esas mujeres que cada mes ha normalizado el hecho de sentir dolor incapacitante durante los días de la regla, o si crees que recurrir al ibuprofeno de forma sistemática para poder seguir con tu vida diaria es simplemente lo que toca por ser mujer, tengo que decirte que estás equivocada. El dolor menstrual recurrente no es algo que debas normalizar y mucho menos es algo que debas silenciar con antiinflamatorios sin entender qué está ocurriendo exactamente en tu cuerpo. Debes entender que aunque desafortunadamente sea algo muy común, el dolor menstrual es siempre una señal de que algo en tu entorno hormonal o inflamatorio no está funcionando correctamente. Y el problema de recurrir al ibuprofeno mes tras mes no es solo que estás poniendo un parche pasajero al síntoma para aliviar el dolor, sino que no estás solucionando el problema original y además estás poniendo en riesgo tu salud gástrica y renal a largo plazo, ya que, si no lo sabes, el uso crónico de este fármaco es uno de los mayores causantes de gastritis y de deterioro de la función de tus riñones. Por tanto, si realmente quieres dejar de sufrir dolores cada vez que te viene la menstruación y deseas evitar tener que recurrir al consumo de antiinflamatorios continuamente, lo primero que debes hacer es identificar cuál es la causa real detrás de ese dolor y luego intervenir para poder solucionarla, que es precisamente lo que voy a explicarte a continuación en este vídeo. Así que una vez dicho esto y sin más dilación, ahora sí, empezamos. Para empezar, lo primero que debemos explicar para lograr entender de dónde surge el dolor que muchas mujeres experimentan cada mes durante los días de la menstruación es qué está ocurriendo exactamente en la musculatura de tu útero. Y es que ese fenómeno menstrual que comúnmente se conoce como regla no es más que el proceso en el que el cuerpo femenino expulsa el endometrio, que es la capa interna que recubre el útero, cuando caen los niveles de progesterona una vez que se descarta el embarazo. Y es precisamente cuando eso ocurre que se incrementan de forma significativa unas moléculas conocidas como prostaglandinas, que son las mediadoras de la inflamación. Ahora bien, el problema no es tanto la elevación de las prostaglandinas, sino su exceso. Cuando tu cuerpo produce niveles desorbitados de estas moléculas, la contracción uterina se vuelve tan potente y sostenida que llega a colapsar temporalmente los vasos sanguíneos. En ese momento, el tejido se queda sin suministro de oxígeno, manifestándoselo a tu cerebro a través del dolor que sientes que riega en el propio útero. Por tanto, el dolor no es un proceso normal del ciclo, sino el resultado de una química interna que está obligando a tu útero a trabajar bajo una presión y una falta de riego sanguíneo que no debería de existir. Ahora, una vez que hemos comprendido la mecánica del dolor y cómo esta falta de oxígeno es en realidad la responsable de tu sufrimiento, la pregunta que surge de forma inevitable es la siguiente: ¿por qué, si el proceso de expulsión del endometrio es universal, la experiencia del dolor no lo es? ¿Por qué hay mujeres que transitan su ciclo con una leve molestia, mientras que otras quedan absolutamente invalidadas? Para dar una respuesta a esta pregunta común, debemos mirar más allá del útero y poner el foco en el terreno metabólico e inflamatorio. Y es que la cantidad de prostaglandinas que tu cuerpo fabrica no es fruto del azar, sino que depende directamente de dos factores críticos que determinan tu salud hormonal. El primero de ellos es el aclaramiento estrogénico, es decir, los estrógenos y más concretamente el estradiol son las hormonas sexuales encargadas de engrosar el endometrio cada mes para poder albergar a un bebé en el futuro y llevar a cabo el proceso de embarazo. Ahora, si tu hígado no es lo suficientemente eficiente eliminando los estrógenos que ya han cumplido su función, o si tu microbiota intestinal está desequilibrada, esas hormonas vuelven a circular por tu sangre provocando un crecimiento excesivo de este tejido. Y cuando eso ocurre, es decir, cuanto más grueso es el endometrio que hay que expulsar, en caso de no llevarse a cabo el embarazo, más fuerza debe ejercer el músculo del útero y mayores niveles de prostaglandinas se verá obligado a sintetizar. Por tanto, queda claro que poder contribuir a la detoxificación hepática es el primer paso para reducir el dolor. Por otra parte, el segundo factor, y quizás el más ignorado, es la materia prima de tus membranas celulares. Tu cuerpo fabrica esas moléculas del dolor, las conocidas como prostaglandinas, a partir de las grasas que ingieres. Si tu dieta es rica en aceites vegetales refinados, ultraprocesados y azúcares, le estás dando a tu organismo el combustible
combustible necesario para crear las prostaglandinas más agresivas y más potentes. Por el contrario, una mujer con un metabolismo equilibrado y una buena base de grasas antiinflamatorias producirá mediadores mucho más reguladores, permitiendo que su útero trabaje de forma rítmica y eficiente sin necesidad de colapsar el riego sanguíneo. Por tanto, la mujer que no sufre dolor no es que tenga suerte o un umbral más alto de aguante, es que su sistema de limpieza hormonal, hepático y su cascada de inflamación están funcionando en mejor armonía. Ahora, una vez que comprendemos que el dolor es la consecuencia de un fallo en la detoxificación hepática o de un exceso en la inflamación sistémica, la siguiente pregunta lógica es: ¿cómo puedo saber de forma objetiva si ese es mi caso? Para dar respuesta a esto, no podemos conformarnos con una analítica convencional donde solo se miren los rangos de referencia generales. Debemos aprender a leer entre líneas y buscar marcadores que nos hablen de tu contexto metabólico. En primer lugar, si sospechamos de esa dominancia estrogénica de la que hablamos, no basta con medir el estradiol en un momento aleatorio. Lo ideal es evaluar la relación entre el estradiol y la progesterona en la fase lútea, normalmente hacia el día 21 del ciclo. Si ese ratio está descompensado, ya tenemos la primera evidencia de por qué tu endometrio está creciendo más de la cuenta. Pero además existen también marcadores indirectos, de inflamación que son fundamentales y que pueden ofrecernos mucha información interesante. Marcadores como, por ejemplo, la proteína C reactiva ultrasensible o la homocisteína nos van a indicar si tu cuerpo está en ese estado de alerta constante que favorece la síntesis de prostaglandinas. Si estos valores están elevados, aunque sea ligeramente por encima de lo considerado óptimo en una analítica, ya tienes una explicación de por qué tu útero reacciona con esa violencia cada mes. Además, y por último, tampoco hay que ignorar las señales que te envía tu propio cuerpo. Tener digestiones más lentas, tendencia hacia el estreñimiento o notar el pecho muy sensible antes de la regla son señales directas de que tu hígado está saturado y de que tu microbiota no está ayudando en el aclaramiento de los estrógenos. Y aunque suene muy académico, entender estos indicadores es el paso previo y necesario antes de pasar a la intervención, porque solo sabiendo qué pieza del puzzle es la que está fallando, podemos aplicar la solución correcta. Por tanto, lo primero que debemos abordar es la alimentación con un enfoque antiprostaglandinas. Si hemos entendido que tu cuerpo fabrica estas moléculas del dolor a partir de las grasas que ingieres, el primer paso clínico obvio es reducir drásticamente el consumo de aceites vegetales refinados que son ricos en omega 6 proinflamatorios, también reducir los azúcares que elevan la insulina y exacerban la inflamación. Por el contrario, necesitamos potenciar la ingesta de ácidos grasos omega 3 y más concretamente EPA y DHA. ¿Por qué? Porque el omega 3 compite en las mismas rutas enzimáticas que el omega 6, pero en lugar de producir las prostaglandinas de la serie 2, que son las que colapsan tus vasos sanguíneos, favorece la síntesis de mediadores de la serie T, que son mucho más antiinflamatorios. Es decir, estamos cambiando la materia prima, si se me permite, de tu útero para que las contracciones dejen de ser traumáticas. Y en ese sentido, mi recomendación en cuanto a dosis diaria es que te asegures de ingerir una dosis real de entre 1 y 2 gramos diarios combinados de EPA y DHA. Solo con esas concentraciones lograremos un impacto terapéutico real sobre la cascada inflamatoria del endometrio. Luego, por otra parte, además de la grasa, tenemos que hablar de la suplementación estratégica. Y aquí, si hay un aliado que destaca por su capacidad para modular la inflamación, esa es la cúrcuma, o más concretamente su principio activo, la curcumina. La curcumina ha demostrado en múltiples estudios su capacidad para inhibir la enzima COX-2, que es la misma diana sobre la que actúa el ibuprofeno, pero con una diferencia fundamental. Lo hace de forma natural y sin agredir a tu mucosa gástrica ni perjudicar a tus riñones. Por tanto, al reducir la actividad de esta enzima, disminuimos la producción de prostaglandinas desde la raíz. Y en cuanto a la posología, debemos apuntar a una dosis de 1 gramo diario de extracto estandarizado y a ser posible que incluya algún sistema de mejora de la biodisponibilidad y que venga combinado con piperita para asegurar que realmente llega a tus tejidos. Seguidamente, junto a la cúrcuma, no podemos olvidarnos obviamente de la importancia del magnesio, preferiblemente en forma de bisglicinato, ya que este mineral actúa como un relajante natural del músculo liso, que es precisamente de lo que está hecho tu útero. Por tanto, mantener niveles óptimos de magnesio ayuda a reducir la intensidad
intensidad de los espasmos uterinos y además es un cofactor necesario para que tu hígado pueda procesar correctamente los estrógenos. De esta manera, estamos atacando el dolor por dos vías, relajando la mecánica uterina y apoyando la química hepática. Luego, independientemente de la suplementación, todavía hay una pieza del puzzle que casi nadie menciona y que es determinante para que dejes de sufrir dolor, y es tu salud intestinal. Existe un conjunto de bacterias en tu microbiota conocido como estroboloma, cuya función es precisamente ayudar a eliminar los estrógenos sobrantes. Por eso, si sufres de estreñimiento o tienes una microbiota desequilibrada, tus estrógenos, en lugar de ser eliminados por las heces, vuelven a ser reabsorbidos en el colon y regresan a tu sangre. Esto es lo que mantiene esa dominancia estrogénica mes tras mes. Por tanto, tratar el dolor menstrual sin asegurar que vas al baño cada día y que tu intestino está sano sería como tratar de arreglar la casa empezando por el tejado. En conclusión, y para no extenderme más con este vídeo, el camino para dejar de depender del ibuprofeno cada mes se basa en entender la fisiología del dolor mediado por las prostaglandinas, también de optimizar la detoxificación hepática, modular la cascada inflamatoria a través de las grasas de la dieta y de apoyarse puntualmente en la suplementación concreta, garantizando además un tránsito intestinal y una microbiota equilibrada para que tus hormonas puedan metabolizarse en lugar de reabsorberse. Solo cuando entiendes en profundidad la complejidad de tu cuerpo es cuando puedes intervenir con herramientas efectivas para que los resultados lleguen de forma definitiva y no solo pasajera. Así que si llegados a este punto esta información te ha ayudado a entender que no tienes por qué resignarte a vivir siempre con dolor y que existen herramientas reales para mejorar tu calidad de vida, te invito a que por supuesto me dejes un buen like, te suscribas al canal si todavía no lo estás y nosotros nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Gracias por tu tiempo y hasta pronto.